Los disparos en Lexington y Concord, que inflamaron la Guerra Revolucionaria Americana en 1775, en palabras de Ralph Waldo Emerson, es posible que se oyeran por todo el mundo, pero fue la caída de la Bastilla en París en 1789 y los disturbios que la siguieron lo que iba a incendiar toda Europa. La Revolución Francesa no acabó solo con la monarquía de Francia, sino que amenazó a todas las monarquías del Ancien Régime en Europa y provocó una década de guerras cuando las fuerzas de la reacción intentaron derrotar a lo que veían como un monstruo entre ellos. Esto es Crónica Lunares y hoy hablaremos de la Revolución Francesa. Yo soy Erwin Sun y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entramos por tus oídos. Bienvenido. Las raíces de la Revolución Francesa se remontan a la época de Luis XIV, cuyo largo reinado duró de 1643 a 1715. Durante la minoría de edad del rey, Francia se vio sacudida por guerras civiles entre fracciones aristocráticas y cuando se inició su gobierno personal en el año 1661, estaba decidido a acabar con el poder de la nobleza y centralizar todo el poder en su persona, con su famosa declaración, "El Estado soy yo". Obligó a la aristocracia a pasar la mayor parte del tiempo en la corte, viviendo en el magnífico palacio nuevo de Luis XIV en Versalles, a las afueras de París. Aquí, lejos de sus bases de poder provisionales, no estaban en disposición de fomentar rebeliones contra el rey. Sin embargo, arropados en su lujoso aislamiento, tanto la nobleza como la familia real se distanciaron del pueblo llano y sus crecientes quejas. Eso fue parte del inicio de esta revolución. Vamos a hacer nuestra primera pausa para recordarles nuestras plataformas en donde nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Sun, en YouTube, en Facebook y en Instagram como crónicalunares.sun. Recuerden que también nos pueden descargar en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, importantemente en Spotify. Y me gustaría que le pusieran ahí el recordatorio que sale al ladito del nombre del canal para que les vaya recordando en sus celulares que ya se estrenó un nuevo podcast. En TuneIn también nos encuentran, en SoundCloud, en Speaker. Y pues más que nada me gustaría también de otro mismo modo que nos dieran chance de inscribirse en nuestro canal de YouTube como Crónica Lunares de Sun. Y pues nada, vamos a hacer la pausa. Espero que se encuentren muy bien. Hoy siendo casi el último día, penúltimo día, vísperas, por decirlo de algún modo, de un año nuevo. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos con esto. Luis XIV también había querido neutralizar el malestar aristocrático, haciendo que la nobleza estuviera exenta de pagar impuestos, cuya carga recayó sobre el campesinado y la burguesía. Esta carga aumentó constantemente a lo largo del siglo XVIII, a medida que Francia intervenía más en el panorama mundial, librando una serie de guerras para mantener su posición en Europa
y para fomentar y defender un imperio en ultramar. Esta última ambición fue en líneas generales un fracaso, perdiendo Canadá y la India ante los británicos en la Guerra de los 7 Años, que terminó en el año 1767. La economía también se vio debilitada por la extensión del sistema, establecido por la corona, de patronazgos y monopolios que dificultaban el comercio y la industria. El sucesor de Luis XIV, Luis XV, resultó ser un gobernante débil e indeciso, dominado por sus amantes y, en consecuencia, las facciones, las intrigas y la corrupción que se movían alrededor de la corte provocaron una continua pérdida de prestigio de la monarquía. Las cosas empeoraron bajo el inepto y mediocre Luis XVI, que subió al trono en el año 1774. Su decisión de proporcionar ayuda militar a los americanos en su lucha por la independencia contra los británicos, aunque tuvo éxito, llevó a Francia al borde de la bancarrota. Los intentos del ministro de Finanzas del rey de introducir reformas económicas fracasaron por la oposición de la aristocracia y de la propia esposa de Luis XVI, María Antonieta. Vamos a hacer esta pausa para mandar un abrazo a la gente de allá de Loira, la gente de Ile-de-France, que nos escucha también mucho, pero especialmente a la gente de Loira, a la gente de Hauts-de-France también, a los Altos de Francia, en Nouvelle-Aquitaine, en Provenza, en los Alpes, esa parte de los Alpes, en Auvernia, también allá en Rodano, en Normandía y en Grand Est, que es donde nos están descargando. Recordemos que Francia tiene 18 regiones y la mitad de ellas son los lugares donde nos descargan, y me siento muy contento, muy satisfecho, muy feliz, por decirlo de algún modo. Me siento muy feliz por la gente que nos escucha en esa región. Realmente me siento feliz que nos escuchen en cualquier lugar del mundo. Pero cuando encuentro pasajes de la historia de la cual estamos hablando, por ejemplo, ahora, recuerdo los lugares donde nos están descargando y me siento contento porque muchas de las personas que nos descargan del lugar de donde pudiéramos hablar, como por ejemplo hoy de la Revolución Francesa, son personas que radican y que quizás en determinado momento también conocen parte de su historia y pues me ponen un cierto vouche, por decirlo de algún modo, para recrear un poquito de su historia y pues tratar de mantenerla en estos programas. Un abrazo muy fuerte y pues vamos a la pausa y regresamos. La esposa de Luis XVI, la princesa austriaca María Antonieta, fue ampliamente criticada por los antimonárquicos por su extravagancia y su falta de simpatía por sus súbditos empobrecidos, aunque no es probable que dijera nunca que coman galletas cuando se le explicó que la gente no tenía pan para comer. Se extendieron rumores insidiosos, en especial los relacionados con su supuesto apetito sexual insaciable, porque al igual que en América, los de tendencias republicanas adoptaron el lenguaje de la virtud para recalcar la decadencia y depravación de sus opresores. La situación llegó a su punto álgido en mayo de 1789, cuando, con el fin de resolver la crisis económica, convencieron a Luis XVI para que renunciara, por primera vez desde 1614,
a los estados generales, la asamblea representativa de los tres estados, el clero, la nobleza y la burguesía. El segundo estado, la nobleza, se mostró contraria a considerar cualquier tipo de cambio, cediendo la iniciativa al tercer estado, la burguesía. La clase media, cuyas ambiciones comerciales se habían visto perjudicadas por impuestos injustos, restricciones en el comercio y la mala gestión económica. El tercer estado se erigió en Asamblea Nacional y cuando el rey envió tropas a París, aparentemente en una acción contra la Asamblea rebelde, las masas asaltaron la Bastilla, una fortaleza que tenía la función de prisión política para apoderarse de armas para su defensa. La Revolución Francesa había comenzado. Los revolucionarios de París y de otras partes establecieron una Guardia Nacional para defender la Asamblea Nacional. Mientras tanto, el ejército estaba dividido y no hizo nada. La Asamblea Nacional abolió los privilegios de la aristocracia y en agosto publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que afirmaba la libertad e igualdad de todos los hombres. En octubre, Luis XVI y su familia fueron obligados a abandonar Versalles y a residir en París, donde estarían más cerca del pueblo ante el cual eran ahora responsables. La fuente fundamental de toda soberanía reside en la nación. La ley es una expresión de la voluntad general. Esto es una fracción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hecha en agosto de 1789. Después de un intento fallido de huir de París en 1791, Luis XVI fue llevado de regreso a París y forzado a dar su aprobación a la nueva Constitución, que limitaba mucho sus poderes. Estos acontecimientos no pasaron desapercibidos en los demás países de Europa, que en su mayoría seguían siendo monarquías absolutas. En agosto de 1791, Leopoldo II de Austria y el rey de Prusia declararon que no descartaban una intervención militar en apoyo al rey francés, y en diciembre el propio Luis XVI escribió una serie de cabezas coronadas sugiriendo una acción militar concertada como el mejor medio para poner fin a las fracciones. En agosto de 1792, austriacos y prusianos invadieron Francia con el propósito de restaurar a Luis XVI en todos sus poderes. Los invasores fueron rechazados en Valmy y los revolucionarios se volvieron entonces contra sus compatriotas, masacrando a cientos de sospechosos de ser contrarrevolucionarios. En noviembre, Francia fue declarada una república. Y al año siguiente, Luis XVI y la reina fueron condenados por traición y enviados a la guillotina. Esto era solo el principio. Ante la amenaza de más intervenciones extranjeras y revueltas internas, los jacobinos, la fracción radical, eclipsaron al partido girondino y establecieron una dictadura virtual bajo el Comité de Salud Pública denominado por Maximilien Robespierre. En el consiguiente reinado de terror, decenas de miles de sospechosos de ser contrarrevolucionarios fueron guillotinados. Este baño de sangre solo llegó a su fin cuando el propio Robespierre fue derrotado por un golpe de estado en julio de 1794 y también ejecutado. Los excesos del terror alarmaron tanto a los gobiernos de los demás países europeos que cualquier llamamiento a la reforma política o social se consideraba peligroso y una traición, y se aplastaba sin piedad. El espíritu progresista de la Ilustración, que había ayudado a alimentar las revoluciones en Francia y en América,
fue arrinconado por un ambiente renovador